resumen resumidísimo del titular de esos estudios, yo creo que se podría decir que un tercio, más o menos, de los adolescentes entre 14 y 18 años ven bastante pornografía a día de hoy en España. Bastante es, bastante es varias veces a la semana, ¿vale? Consumo frecuente, al menos semanal de este tipo de contenidos. Entonces este es un dato. También en los últimos años, en concreto esta semana se ha lanzado una nueva campaña del Ministerio de Igualdad, en concreto sobre el consumo de pornografía entre adolescentes, que se titula Porno hablar. Bien, pero volviendo a ese dato de consumo resumido, en España pues estamos hablando de que 1 millón de adolescentes ven este tipo de contenidos pues eso, con frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, si yo echando un poco la vista atrás y viendo un poco algunas cosas que tenía por ahí guardadas, pues claro, de asunto que estamos rodeados, ¿no? Vamos, para eso no hace falta echar la vista atrás ni siempre basta con abrir a veces los ojos y pasearte por internet o no por internet. Por ejemplo, tú puedes pasear por una hamburguesería donde un tipo de hamburguesa se llama OnlyFans, ¿no? O te puedes encontrar también pues, el clásico cóctel Porn Star Martini y como una cosa más, ¿no? O incluso nosotros que hemos lanzado esta semana en Apple Store, hace unas semanas en Google Play, una aplicación de apoyo para personas que quieren dejar este consumo, un poco, pues eso, consumo frecuente, sea un adictivo. Es una aplicación que se llama Audere, y Audere, que en latín significa... ¿Preguntan qué significa Audere? ¿Alguien...? ¿Escuchar? No, eso es lo que yo pensaba, pero... Eso es Audere. Audere es atreverse, ¿no? Atreverse. Bueno, pues ese es el nombre de esa aplicación. Y enseguida, a los pocos días, nos dimos cuenta que había otra aplicación que se llama Audero, de audios eróticos, ¿no? Bueno, o sea, estás rodeado, ¿no? Estás rodeado con representaciones artísticas en redes sociales, en canciones, en videojuegos, en publicidad, en todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso pues es así y ese es el contexto en el que vivimos y todos comemos hoy día un poco en esa misma mesa, desgraciadamente, de la pornografía, porque está, pues, fácilmente en todos los platos, o al menos al alcance de la mano en la nevera, ¿no? Es algo atractivo y que se nos vende además con envoltorios diversos, engañosos. Y bueno, y también se puede decir que lo difícil de todo esto, de este concepto, donde a veces tampoco ni los expertos o tienen muchas definiciones de pornografía, ¿no? Se suele decir que es cualquier contenido sexual explícito con intención de excitar al espectador, o al oyente o al lector, ¿no? Pero claro, hoy ya nos encontramos con que hay muchísimo material que está un poco en esa línea que no es una línea porque está muy borrosa, y un material muy, pues eso, muy sensual, muy erótico, que no sabes si es... Alguien decía el otro día que hay pornografía sin ropa y pornografía con ropa, ¿no? Es decir, hay muchos contenidos, sobre todo en redes sociales, ¿no? Donde todo es muy, pues, una carga erótica, sexual, sensual muy grande, pero a lo mejor no se define como pornografía, porque a lo mejor no hay un desnudo integral, Pero claro, lo que pasa es que también yo suelo decir mucho, sobre todo a los adolescentes, que entre la curiosidad y el que se te vaya de las manos, hay un pasito, ¿no? Y claro, ese pasito es muy fácil de dar. Estamos en una sociedad pues también pues eso, completamente explícita, frenética, donde todo tiene que ser gratificante y donde encuentras cosas gratificantes en cualquier sitio, ¿no? Con contenidos cada vez más bien elaborados. Y si no, pues la IA ahora mismo te lo consigue pues, en 2 clics, en 2 segundos. La pornografía siempre, desde hace muchos años, por lo menos desde los últimos decenios, siempre ha estado en la vanguardia de cualquier adelanto tecnológico. Así
sido los más listos de la clase, los más rápidos, los que más dinero tienen y los que más conocen qué es lo que gusta o qué es lo que puede atraer, ¿no? Entonces, en ese sentido, también con la IA estamos viendo desde nuestra asociación que hay mucho consumo y muchas posibilidades también de encontrar o de fabricar tus propios contenidos, ¿no? Hoy día la pornografía ha cambiado mucho y, en fin, ya con esto acabo un poco esta introducción, ha cambiado mucho en Internet. En Internet la pornografía es, a la revista Playboy, pues lo que el fentanilo es al whisky, digamos, ¿no? O sea, es algo como muy, muy diferente. La antigua pornografía, lo que se podía encontrar en una revista, en un vídeo, hace 30, 40 años, con lo que desgraciadamente te puedes encontrar hoy día, ¿no? Decía un autor, lo que me gustó, esta cita que leo, dice: uno que se comporta con normalidad en las relaciones habituales puede transformarse en una bestia cuando navega por internet. En fin, la frase es exagerada, pero es cierto, ¿no? Es cierto que el estar solo delante de una pantalla, muchas veces a oscuras en tu habitación, sin que nadie te moleste, sin que nadie te vea, donde puedes hacer lo que quieras, donde tienes una sensación de poder, de posesión, de dominación, donde no hay estigma que valga porque estás tú solo. Eso tiene una importancia en el mundo, en este mundo de consumo y de consumo de ese tipo de materiales, yo creo que muy grande, ¿no? Ahora yo suelo decir que el problema no es la pornografía, no es solo la pornografía. Creo que el problema es más profundo, evidentemente. Hay un caldo de cultivo que propicia todo esto. En ese sentido también me parece a mí que la pornografía distorsiona la sexualidad, pero la distorsión de la sexualidad también te conduce a la pornografía, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que afrontar, no se puede afrontar este problema sin las dos caras, me parece a mí, ¿no? Bien, a la vez, creo que tampoco se trata de hablar mucho de este tema, hay que hablar más, sobre todo hay que educar mejor, hay que prevenir, y en la familia hay que hablar mucho más, no digo de pornografía, sino de sexo, de sexualidad, sin miedo, sin tabúes, hay que llegar antes, es mejor llegar, como se suele decir, un año antes que 5 minutos tarde. Creo que esto es interesante para los padres, para las madres, de una manera delicada, con gradualidad y como uno lo pueda hacer de la mejor manera posible, ¿no? Pero hay que lanzarse. Porque si no también se lanzan otros, se lanza internet, se lanzan los amigos, a veces con buena intención, pero sin saber bien lo que están diciendo, lo que están comunicando, ¿no? Bien, entonces en ese sentido creo que no se trata solo de hablar más, sino se trata de acompañar, se trata bueno, de fortalecer, de humanizar el sexo, ¿no? De una realidad que suelen decir algunos autores, y es verdad, y creo que es sentido común, ¿no? Que la sexualidad y el sexo pues, es algo maravilloso que te puede ayudar para construirte como persona o te puede destruir si no sabes pues, vivirlo y entenderlo y, en fin, de una manera lo mejor posible y más sana posible. Hoy día parece que la única palabra que determina qué es lo bueno o qué es lo malo en el sexo es el consentimiento, y creo que también eso es un error. El consentimiento es evidente, es clave, pero no es lo único. En fin, bien, decía realismo al principio de esta sesión, que no sé cuánto llevo, me hace falta todavía la mitad, ¿no? Acabamos empezado, ¿no? 7 y 10 por ahí, ¿no? Bueno, hay tiempo, ¿no? No hay prisa, estamos en Valladolid, está cerca. No, estaba diciendo que todos estamos expuestos, o sea, que tenemos que ser, creo que hoy día, realistas, en el sentido de que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? En dar una vuelta vemos gente y tratamos gente y aconsejamos a gente y escuchamos a gente de todo tipo, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, gente de izquierda, gente de derecha, gente del Real Valladolid, gente del Barça, o sea, gente un poco de todo, ¿no? Ricos, pobres, creyentes, no creyentes. En este caso, de hecho, quería decir que hace unos días, voy a poner dos ejemplos, solo dos testimonios muy breves de esta semana, para que veáis que es un tema que no actual, evidentemente, y que por lo menos en dar una vuelta, pues casi todos los días nos llegan mensajes pues, muy interesantes y muy duros y que
hacemos lo que podemos. Y este decía en concreto, por esto de los creyentes, extracreyente, y dice, hola, me llamo, no voy a decir el nombre, hace 9 años que estamos casados, los dos, es decir, su mujer y ella, pues somos cristianos católicos practicantes, ¿no? No solo cristianos, sino católicos practicantes. Escribo porque hace muchos años que tengo una adicción a la pornografía y a la masturbación. Lo trato con un psicólogo. Pero no consigo arrancarme este mal vicio. Mi teléfono es, y el tipo da el teléfono. Me gustaría contactar con vosotros porque quiero curarme, pero me cuesta mucho. Que algunas semanas tengo varias recaídas con el móvil, ¿no? Bien, pues un mensaje normal de gente que, incluso aunque tenga sus principios, sus valores, sus esfuerzos y sus recursos, pues bueno, se ve que el problema está ahí y que a él le afecta de esa manera, etc., ¿no? Claro, está diciendo que estamos muy expuestos todos y todas porque es una conducta muy silenciosa, muy mentirosa, que es, bueno, que se acude a ella también, como he dicho antes, pues en solitario, ¿no? La pornografía, la soledad genera pornografía y la pornografía genera soledad, ¿no? Yo creo que tiene esa doble vertiente. A la vez tiene mucho de fondo de vergüenza, de culpa, sea uno, en este caso, repito, creyente o no creyente. Y es como el ansiolítico, uno de los ansiolíticos perfectos para, para llevar una doble vida, de alguna manera, ¿no? He dicho antes que acuden a nosotros jóvenes y adultos, pero en realidad, sobre todo acuden a adultos. ¿Por qué? Pues porque un joven, un adolescente de 14, 15, 18 años incluso, todavía no ve que eso es un problema, porque a lo mejor no le afecta de una manera clara. Es un comportamiento que se oculta muy bien, que no deja huella al principio, o no deja una huella que se vea, pero también nuestra experiencia es que sí que va dejando una huella, ¿no? La pornografía, yo creo que siempre deja efectos, siempre tiene consecuencias, a veces son muy pequeñas, a veces son muy graves, pero creo que esto también es bueno transmitirlo porque a mi juicio creo que es, bueno, pues después de miles de personas que han acudido a nosotros, que nos han escrito, que nos han pedido ayuda, ahora tenemos a cientos de personas, en un año y medio, pues más de 200 personas las estamos tratando con terapia individual, online. Nosotros hemos venido al mundo online y todo lo que hacemos, excepto esto, es casi siempre online. Y bien, bueno, entonces en ese sentido, no extrañarse, ¿no? Estar atentos a señales de alarma. Ser conscientes, pues del cambio que ha supuesto, ¿no? Este nuevo modo de consumir, no solamente la pornografía, sino tantísimas cosas, ¿no? Hoy, pues, alguien decía el otro día y me gustó y lo puse, ¿no? Lo he copiado, que hoy podemos pues, ser como turistas sexuales a domicilio, ¿no? No hace falta irse a ningún sitio a hacer nada, basta quedarte tranquilamente en tu cuarto, en tu habitación, donde sea, ¿no? Bueno, solamente me quedan 6 folios, no os preocupéis. En fin, remarcar, esa pendiente resbaladiza, ¿de acuerdo? Yo creo que es una pendiente muy resbaladiza, un auténtico tobogán, que si te subes, pues es difícil luego echarse para atrás. Con cosas tan atractivas muy a mano, ¿no? Si hubiera que hacer un resumen de los predictores o las características o los factores que influyen muchísimo en esta adicción o en esta conducta, yo creo que basta con decir dos, que son, también ya ha salido una de ellas, que es la soledad y el aburrimiento, ¿no? Mucha gente muy aburrida, mucha gente muy sola, mucha gente sin, bueno, con muchas posibilidades de entretenerse, pues creo que eso es bueno, pues eso, estar atento y ver que, bueno, que cualquiera, repito, cualquiera de nosotros puede caer en un consumo más o menos, como dicen los expertos, los científicos, problemático, ¿no? Efectos en la sociedad, yo creo que son numerosos. Voy a leer algunos datos rápidos de investigaciones recientes que relacionan la pornografía y la violencia, por ejemplo, ¿no? En Reino Unido salió hace unos meses un documento que ha sido muy comentado en los ambientes en los que me muevo, ¿no? Pero en los medios ha salido,
un estudio que demuestra que los chicos expuestos a estos contenidos son 3,3 veces más propensos a tener comportamientos sexuales violentos. En ese mismo país, pues otra encuesta también decía que el 42% de los jóvenes varones piensa que a la mayoría de las chicas les gustan los actos que contienen agresiones, violencia sexual. También un estudio español hace 2 años también fue muy interesante porque revelaba que incluso las mujeres que consumían estos contenidos tenían 4 veces más probabilidades de ser víctimas ellas mismas de violencia sexual, ¿no? Bien, y acabo con otro metaanálisis que en este caso es un poco antiguo ya. Hoy día cualquier cosa que sea de hace media hora ya es histórica, pero en este caso era de 2016. Bueno, pero es un metaanálisis que se cita mucho y que también es interesante porque correlaciona. Aquí esta palabra creo que es importante porque a veces se habla de causa y es verdad que a lo mejor no es la causa principal, y yo realmente no soy investigador y no sabía avanzar en esto, pero sí que hay una correlación, ¿no?, entre consumo de pornografía y violencia sexual o violencia sexista, o como queramos llamarlo, ¿no? En la familia, los efectos en las familias, pues devastadores. También hace poco una chica nos contaba cómo había descubierto a su padre, ¿no?, con este tipo de contenidos, y al final decía que su familia era, pues, la describía como un padre separado de su familia y una familia separada de su padre, ¿no? Cómo rompe y cómo afecta cuando tu padre, en este caso, pues, tu principal referente vital, descubres que tiene este tipo de conductas, ¿no? Pues realmente tiene sus consecuencias. Y luego otra víctima colateral es la mujer, ¿no? La mujer consume mucho menos pornografía, aunque cada vez también ya la propia industria sabe que, pues, lógicamente sois la mitad de la población y es muy interesante también llegar a vosotras, ¿no? Pero bueno, por las razones que no vienen al caso, la práctica y lo que nosotros al menos en dar una vuelta es que más del 90% de la gente que pide ayuda son varones, ¿no? Aunque también hay que distinguir el visionado del visionado compulsivo o adictivo, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que también la mujer, sí que nos llegan mujeres muchas, y de hecho pues tenemos un plan de intervención y hemos hecho también unos mini cursos cursos o sí, iniciativas de apoyo en ese sentido para mujeres cuyos maridos o cuyas parejas consumen pornografía, ¿no? Y que les crea a ellas pues una desconfianza, una decepción, un dolor, una baja autoestima, pues realmente una hipervigilancia, bueno, que al final se puede terminar convirtiendo en una coadicción, como se llama, una codependencia, ¿no? Y ahí, bueno, ya empieza a haber algún tipo, sobre todo en inglés, algún tipo de programas y de libros sobre este tema. Y leo un mensaje de ayer mismo de una de estas mujeres, ¿no?, que nos ha escrito un testimonio que lo publicaremos, y bueno, leo un par de párrafos y ya acabo en 5 minutos, Dice esta mujer: hace 6 años, cuando descubrí por accidente que mi marido pasaba horas viendo porno, me sentí como atrapada en un lodazal sucio, espeso, pegajoso y abrumador. Sobre todo sentí náuseas y ganas de vomitar, seguidos de vergüenza, rabia, ganas de llorar y hasta ganas de pegarle. Sentí una profunda tristeza y desengaño. Quería salir corriendo, pero no podía, teníamos un hijo de tan solo 3 años. Sigue contando, y dice: le expliqué que me sentía herida, traicionada, humillada, engañada y con una profunda tristeza y desilusión. Le asombraron mis palabras. Consideraba su conducta normal. Es la diferencia a veces entre el hombre y la mujer en este tema, ¿no? Consideraba su conducta normal. Y pone entre comillas lo que decía su marido: todos los hombres lo hacen. Solo me sirve para relajarme. No tiene nada que ver con el amor que te tengo. Me di a entender que debería sentirme agradecida de no haber sido traicionada. De todos modos, también pone la última frase, entre comillas, de su marido, que dice: eso no era real, eran tan solo unos vídeos, ¿no? Bien, acabo con
con algún mensaje un poco más esperanzador. Porque realmente creo que, en fin, que uno puede pasar por las situaciones que pase. Nosotros, por nuestra asociación, ha pasado gente que ha estado decenas de años con consumo de este tipo abusivo durante mucho tiempo y se ha recuperado. Cuesta muchísimo, pero se ha recuperado. También algunos se han recuperado y han vuelto a caer a cabo de 2 años. Pero bueno, hay salida, por supuesto que hay salida, ¿no? Nosotros, en Dar una Vuelta, quisimos desde el primer minuto, bueno, de hecho nace esta asociación con la idea de aliviar, de ayudar, de atender, ¿no? Y me parece que también que no se trata solo, no se trata de señalar lo que está mal, sino de atender o de ayudar al que está mal, ¿no? A veces podemos tener la tentación, ¿no? como de dedicarnos a decir lo que está mal, lo que hace daño, y creo que tenemos que tener hoy día los ojos muy abiertos para detectar señales de cómo ayudar. Y es difícil, sí, es difícil, es más importante, creo que a menudo, repito, más difícil saber levantarse que evitar caerse, ¿no? Pero hay que saber acompañar, ¿no? Creo que es una tarea que yo últimamente también estoy intentando como desarrollar, cómo podemos acompañar sin ser psicólogos, psiquiatras. A ver, yo creo que el camino de la recuperación es complejo, sí, pero hay un camino y se puede recorrer. Creo que a día de hoy nadie sabe cómo recorrerlo, o no hay un método, ni unas fórmulas mágicas, ni nada. O sea, yo estoy también un poco cansado de ver gente que te dice que ha ido a psicólogos, a psiquiatras, que ha estado un tiempo no sé dónde, existe, como sabéis, Alcohólicos Anónimos, pues también tiene una sección que se llama Sexólicos Anónimos. Pues eso también ayuda mucho. Nosotros tenemos unos grupos de ayuda mutua online que también están ayudando mucho a adultos. Y de hecho, el primero que hicimos, que estaban 15 personas, pues después de 7 meses de esos grupos de ayuda mutua, con sesiones de hora y media durante 12 sesiones de hora y media cada 15 días, bueno, pues varios de ellos, la mitad casi, han salido, al menos llevan ya meses sin ver este tipo de contenidos, ¿no? Pero bueno, hay muchos factores y nadie sabe todavía mucho, ni sexólogos, ni psicólogos, ni casi nadie, yo creo, ¿no? Y luego también es verdad que a veces hay muy buenos profesionales y que hay, pues, se disponen de cada vez pues, también buenas herramientas, métodos, técnicas pues, para superar un trastorno. Hay que tener en cuenta que la gente que tiene un problema grave con esto, pues el 70% suele haber una comorbilidad, es decir, una patología dual con un trastorno psicológico de base, cuando ya son personas con una adicción, ¿no? Bien, pero bueno, yo quería insistir en saber acompañar, que no es simplemente hacer compañía, es caminar juntos, ¿no? Caminar juntos con la persona. Para eso hay que saber que esa persona tiene ese problema, hay que saber detectarlo con una serie de señales. Bueno, pero también, y ya con esto casi acabo, yo me he dado cuenta que los que quieren dejar este consumo, esta adicción, son personas realmente admirables, ¿no? Y yo aprendo mucho, ¿no? Y veo que el ser humano al final siempre busca lo mejor y siempre busca salir de esos pozos, a veces pozos sin fondo, pero siempre hay un fondo. Y hay gente que llega a ese fondo y cuanto más honda es esa caída, ese fondo, también muchas veces es más alta luego la aspiración a salir, ¿no? Cuando salen. Es decir, que yo creo que también lo escuché el otro día, que ese tipo de personas que salen, que se recuperan, que existen, que las vemos, al menos cuando quien se dedica a esto, pues te das cuenta de esa humanidad profunda, ¿no? que mucha gente incluso que no ha tenido esos problemas no ha alcanzado. Porque, bueno, porque a veces esa recuperación les da también como una mayor compasión, una mayor percepción de lo que son, de lo que aspiran, de lo que podrían llegar a ser, ¿no? Yo creo que en ese sentido también no desesperarse, no desanimarse. Hay que hacer un máster en paciencia para ayudar a la gente que tiene realmente estos consumos. Sí, hay que tener un máster en paciencia, pero se puede, ¿no? Y te das cuenta de muchos esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos. Nosotros en estos grupos de ayuda mutua online, uno de ellos, español, pero vivía en Japón, se conectó las 12 veces desde Japón
Lógicamente, claro, para él la hora eran las 3 de la mañana, pues no faltó ni a una sola sesión, de 3 a 4 y media de la mañana, para escuchar a 12 o 15 tipos hablando sobre lo que están haciendo ahí en su vida para salir de la pornografía. Bueno, me tienen que hacer cosas de esas. Otro de ellos lo que hacía era conectarse desde su coche, no desde su casa, porque él sabía que si iba a casa y no estaba su mujer y se conectaba a internet, pues era una ocasión próxima de a lo mejor consumir ese tipo de contenidos, ¿no? Otro decía que nunca veía la televisión solo, pues porque si no. Es decir, incluso también que se me hacía un poco de gracia y yo en el fondo deseaba que no saliera de la adicción porque se comprometió a hacer un donativo, a dar una vuelta cada vez que recaía. Entonces recayó donativo. Bueno, tampoco eran donativos de muchos euros, pero bueno, tampoco eran 10 euros. Pasaron 2 meses y digo, otro donativo aquí, ¿de quién es? Digo, creo que es del mismo. Bueno, gracias a Dios no ha vuelto a haber más donativos de esta persona y espero y deseo que eso haya sido porque ha salido adelante, ¿no? Pero bueno, que cuesta, que hay que ponerse, hay que renunciar a cosas, por supuesto, pero se sabe, ¿no? Acabo ya. Chesterton decía una frase que, bueno, que a mí me parece interesante en este sentido, que dice directamente, no sé si la conocéis, que el hombre llama a las puertas. El hombre que llama a las puertas de un prostíbulo no lo sabe, pero está llamando a las puertas del cielo. Bueno, no sé si compartís esta machada de Chesterton, quizá tendría que explicarlo un poco más si estuviera él aquí, pero bueno, yo creo que en el fondo es cierto, ¿no? Mucha gente que también acude a la pornografía, pues acude en busca de algo bueno, de algo mejor, por las razones que sean, ¿no? Y yo creo que mirar a la gente así creo que es muy interesante porque es la mejor manera también de tender la mano y de ayudar, ¿no? En fin, que confiemos, ¿no?, en la humanidad escondida en cada persona, que las pantallas, las adicciones, la pornografía no nos impidan ver el bosque y todos los bosques son siempre agradables de contemplar. Muchísimas gracias. Perdonadme que me he pasado unos minutos. Bueno, no sé si funciona el micrófono. Hay que apagarlo. A ver ahora. Apaga el tuyo. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Se me ha olvidado antes de hacer una cosa que hago siempre cuando presento cosas, porque como sé que sois todos contrarrevolucionarios, pues a mí lo que me gusta es coger la botella de agua y el tapón. Y luego ya hacéis con el tapón, gracias, hacéis con el tapón lo que queráis, que yo recomiendo tirarlo en el contenedor de plástico, pero separado porque lo decidimos nosotros, no los fabricantes. Bueno, voy a presentarles, perdonad esta digresión, a Benigno Blanco, que está a mi izquierda, no asustarse, está a la derecha del público. Claro, Benigno me dice, no, tú, con que digas que soy abuelo y asturiano ya vale. Hombre, lo de asturiano lo van a creer, lo de abuelo no se lo van a creer, porque es evidente que no puede ser. Pero sí, es abuelo. Benigno nació en Olloniego, en Asturias, en 1957, y como muchos sabéis es el antiguo presidente del Foro Español de la Familia. En los gobiernos de Aznar fue secretario de Estado durante 8 años, primero de Aguas y Costas, en el Ministerio de Medio Ambiente, y posteriormente de Infraestructura y Transportes en el Ministerio de Fomento, que es cuando los trenes llegaban a la hora. Bueno, entre 1982 y 1987 dirigió un despacho de abogados en Gijón, a la vez que ostentaba la dirección de la asesoría técnico-jurídica de Alianza Popular en la Junta General del Principado de Asturias. Entre el 87 y el 96 trabajó en los servicios jurídicos de Hidroeléctrica de España, donde llegó a ser el director de la asesoría jurídica de Iberdrola a partir de 1990. A partir del 95 trabajó como asesor técnico jurídico del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y a partir del 97 en el Senado. A partir del año 96, durante el gobierno de Aznar, que he citado antes, asumió puestos en el gobierno de España, como he dicho, fue secretario de Estado de Aguas y Costas entre el 96 y el 2000 y secretario de Estado de Infraestructura entre el año 2000 y el año 2004. Como secretario de Estado de Aguas dirigió personalmente la modificación de la legislación de aguas españolas aprobada en 1999
y la elaboración del Libro Blanco del Agua y el proyecto de Plan Hidrológico Nacional, posteriormente aprobado por ley del Parlamento Español en el año 2001. Como secretario de Estado de Infraestructuras dirigió la reforma de la legislación española en materia de concesiones de ferrocarriles y puertos. Ha sido vicepresidente de la Asociación Asturiana en Defensa de la Vida, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, miembro del Comité Federal de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida y de la Pontificia Academia Provita. Ha sido presidente, como he dicho, del Foro de la Familia hasta junio de 2015 y actualmente forma parte de su junta directiva. Asimismo, es vicepresidente de Red Madre y miembro del patronato y del comité ejecutivo de Fundación Más Familia, que es la gestora del certificado Empresa Familiarmente Responsable. Está en posesión, entre otras muchas condecoraciones, de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgada en su momento por el rey Juan Carlos. En 2011 fue galardonado con el Premio San Benedetto, que se otorga en Italia a personas e instituciones que destacan por su contribución a la construcción de una Europa comprometida con la tradición cristiana y humanista. Un premio que en el año 2005, por cierto, fue otorgado al entonces cardenal Ratzinger. Posteriormente se dedicó a la asesoría de empresas españolas respecto de inversiones concesionales en infraestructuras y equipamientos fuera de España y fue socio de un bufete de abogados, el Family Office, y consejero de ADIF. Como os he dicho antes, podíamos estar hasta que nos cerrara la universidad con el currículum de Jorge y con el currículum de Benigno. Así que bueno, os dejo con Benigno Blanco, que nos ofrece pues también una ponencia muy interesante. Muchas gracias, buenas noches. Soy de verdad abuelo de 5 nietos y discípulo de José Luis Martínez López Muñiz, desde que empecé mis estudios de Derecho. De hecho, la última vez que estuve aquí, José Luis, fue un homenaje que te hicieron cuando te jubilaste de la universidad. Estaba recordando la hora de estar aquí en este acto, ¿no? O sea que lo poco que sé lo aprendí de él, o mucho, porque se aprende mucho de él. Me han dicho que estoy aquí en condición de político. Después del experto viene un político que hace la política con estas cosas, ¿no? Yo cuando estuve en política me dediqué a hacer presas, ferrocarriles, aeropuertos, que tiene poco que ver con la pornografía, ¿no? Pero sí conozco algo de cómo funciona el mundillo de las motivaciones de las decisiones políticas porque lo he visto, ¿no? Entonces, 3 cosas claras les quiero decir. La primera, que lean el libro de Jorge, porque es muy bueno, de verdad. La trampa del sexo digital. Yo tengo un blog de crítica de libros y hice una reseña hace como un año y lo llamaba "De la pornografía se puede salir". Y yo creo que es lo más positivo de los mensajes y la experiencia que tiene Jorge y darle una vuelta, ¿no? Nada malo es irreversible. Puede costar más o menos superar defectos, malos hábitos, pulsiones compulsivas, pero de todo se puede salir. La segunda cosa que quería decirles es que, a diferencia de otros temas de hondo calado moral en la sociedad del siglo XXI, el tema de la pornografía ya está en lo que se suele llamar, en los términos del análisis político, la ventana de Overton. Overton era un analista electoral de Estados Unidos que dijo que existe lo que luego se llamó la ventana de Overton, una ventana en la cual están los temas que la gente a priori valora y cree posibles. Es un estado de ánimo colectivo. Y si un político propone o quiere hablar de algo que está fuera de la ventana de Overton, nadie le va a seguir ni votar. Y por lo tanto, cuando uno quiere que un político haga caso a algo, tiene que lograr meterlo en la ventana de Overton, porque si no da lo mismo, en términos de mayorías, ¿no? Entonces, hay temas que ya no están en la ventana de Overton, el aborto, la eutanasia. El tema de la pornografía y de los eventuales daños del consumo digital irresponsable en jóvenes y viejos, sí está ya en la ventana de Overton. Es un fenómeno muy reciente. La pornografía ha existido siempre. Dibujos eróticos hay en las cuevas de Almería. Pocos seductores, porque la técnica tampoco daba mucho en aquella época, ¿no? Pero a verla ahí. Y siempre la ha habido. Pero cuando se ha convertido en un tema patológico masivo ha sido con la llegada del iPhone. Ni siquiera con los ordenadores, sino con tener cada uno privadamente a su disposición, gratis, 24 horas al día, todo lo que quiera. Es lo que ha cambiado los consumos. Porque la pornografía es seductora, como es lógico, porque los hombres y las mujeres somos seductores.
sobre todo las mujeres. Y por lo tanto, cuando te ofrecen algo seductor, gratis y claramente en la intimidad y 24 horas al día, pues es fácil dejarse convertir en consumidor. Y eso ha cambiado radicalmente la incidencia del consumo de pornografía en la vida de las personas. Para que se hagan ustedes alguna idea de los datos que yo he aprendido de darle una vuelta, la iniciación media a un primer visionado de pornografía de los niños españoles está entre los 9 y los 10 años. Porque se lo encuentran en cuanto les damos el mundo, aunque no quieran y aunque no lo busquen. Según estudios tanto americanos como de la Fiscalía Española, en un 60% de las causas de divorcio está presente el tema del consumo de pornografía, especialmente por los varones. No será la única causa, suelen ser procesos multifactoriales, pero ya es algo que se encuentra normalmente en los procesos de rupturas matrimoniales. Los informes de la Fiscalía General del Estado en España anuales sobre el consumo, la violencia sexual ya identifican de manera no discutida el consumo de pornografía como la causa principal del crecimiento de los delitos de violencia sexual por parte de los jóvenes. Porque es evidente, las violaciones en manada se aprende viendo porno. Es más, a la policía, alguna vez me lo ha comentado, un policía experto en delitos sexuales, le sorprende últimamente cómo cuando hay violaciones grupales de chiquitos jóvenes o de chiquitas, no hay que investigar nada porque lo cuelgan en internet. O sea, les parece tan normal que no ocultan el delito, sino que lo difunden, con lo cual la policía tiene hecha la investigación ya. Normalmente uno cuando comete un delito intenta ocultar las pruebas. Los niños se han acostumbrado a que eso es tan normal que lo difunden con normalidad en su entorno. Claro, lo pillan siempre como es lógico. Pero demuestra esa normalización psicológica de algo terrible, una violación grupal de menores sobre chicas menores de edad también. Bueno, pues este es el mundo en el que estamos. Entonces es muy bueno saberlo. Cada época histórica tiene sus problemas y hoy el porno, unido al consumo digital, es un problema de nuestra época, cuanto es un problema que las familias tenemos que administrar. Luego hablaré un poco de las familias. Ahora primero que hable de los políticos, dado que se supone que me pagan por hablar de los políticos. Bueno, si me pagasen puedo venir aquí. Como les decía, el porno está ya en la ventana de abertura. En general a los políticos les preocupa. Más, menos, pero preocupa. Y empieza a haber normativa en muchos países. En Estados Unidos hay varios estados que ya han regulado la materia. Hay alguna ley federal. En Gran Bretaña hay una ley que no se aplica. En Gran Bretaña ha habido ya 2 leyes, la última estaba pendiente de recursos de todo tipo ante los tribunales franceses. Hay una directiva comunitaria que habla de este tema y recomienda, en términos de protección audiovisual de los menores, que se regule en los países. En España la Ley de Comunicación Audiovisual del 2022 prevé que todas las páginas de contenido pornográfico tengan que tener un verificador de la edad. Bien, es verdad que los verificadores de la edad que hay en España, en casi todo el mundo, son, te preguntan, ¿eres mayor de edad? Dicen sí, y ya está. No hay una manera de comprobarlo objetivamente. Y el botón suele ser un botón más llamativo que el otro. Claro, para que no te confundas, por eso, claro. En España, este mismo año 25, se ha aprobado un proyecto de ley que está todavía en tramitación, que se llama técnicamente de protección integral de los menores en entornos digitales, que pretende perfeccionar algún mecanismo. Pero, ¿cuál es el problema real más allá de la voluntad sincera o no de los gobernantes? 2 factores realmente determinantes de la política actual en el mundo, que son la absoluta prioridad del dinero en el poder y el carácter universal de las tecnologías. Y lo explico muy brevemente. Desde el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, el mundo dejó de ser bipolar. Antes había 2 poderes, Washington-Moscú, libertad, comunismo, y para legitimarse el mundo libre se vistió de sus mejores galas. Para demostrar que era el mundo bueno frente al sistema comunista, enarboló la dignidad humana, la ética, los derechos humanos, la defensa de las libertades, con sinceridad o no lo sé, pero enarboló. Digamos, la ética pública y económica era un valor en alza en el mundo occidental, más o menos. Pero desde que cayó en el año 89 el muro de Berlín y se hundió el sistema soviético,
ese incentivo para que el sistema capitalista occidental y las democracias liberales se vistan de sus mejores galas éticas ha desaparecido. Y por lo tanto ahora hay tendencias desbocadas a comercializar y legislar con normalidad verdaderas aberraciones, porque ya no hace falta justificar que soy el mejor porque soy el único. Estoy simplificando mucho. Y luego la universalización tecnológica, para controlar a través de leyes nacionales o incluso a nivel de Unión Europea la pornografía. Hay una dificultad técnica, y es que la pornografía que vemos aquí se puede emitir desde cualquier lugar del planeta. Entonces es muy difícil que ningún país, pues eso, la Comunidad Europea, de verdad tenga instrumentos técnicos para controlar lo que está en la red a disposición del consumidor que está físicamente instalado en España. Y luego hay un problema jurídico que es el que ha paralizado la ley británica del año 2023 y tiene ahora paralizada en los tribunales la ley francesa, que es cómo conjugar el que haya límites de acceso para los menores de edad, pero no para los mayores. Pues se supone que los mayores tienen derecho a consumir el sexo que quieran y que el problema está en los menores. Y que si intentas controlar quién accede, estás violando el derecho a la intimidad de los mayores que quieren acceder. Porque no hay manera solo de controlar a los menores. Salvo que hagamos lo del botoncito ese, dale aquí bajo tu responsabilidad. Entonces no es fácil. Está en la ventana de Overton, cosa que es muy buena, porque podemos hablar de ello. Por eso existen cosas como darle una vuelta, y libros que se publican, y hay proyectos de ley, directivas comunitarias, y se habla en las memorias de la Fiscalía Federal, etc. Eso es bueno. Hemos avanzado mucho. En un problema tan reciente se ha dado un paso muy rápido para colocarlo dentro de los temas de los que hay que hablar por lo menos, aunque no tengamos soluciones, ¿no? Pero llegar a un sistema que permita controlar de verdad el acceso de menores de edad a la pornografía va a ser muy difícil. Y en todo caso, también para los mayores de edad, como nos ha explicado Jorge, es un problema. Es obvio que los menores de edad son los que más, en principio, tendemos a querer proteger. Es como el consumo de alcohol, prohibimos que lo compren los menores de edad, lo compran los chicos o lo que sea. Y a los mayores no hay manera de limitar que compren lo que quieran si tienen dinero, ¿no? Bueno, en principio son como cupos de protección que empiezan por los menores y luego se intenta extenderlo, porque es un problema de salud general, también a los mayores. Aquí va a ser muy difícil. Hay fórmulas técnicas, se han estudiado. Yo en su día hice un informe para 2 partidos políticos españoles con un sistema que podría haber funcionado, pero no se han atrevido con él. Bueno, se está trabajando, ¿no? En formas tecnológicas que sin violar la intimidad ni el secretismo del acceso de mayores permitiría con determinadas claves, por lo menos poner dificultades a que los menores pudiesen acceder a la pornografía. Pero es un problema que tenemos ahí y vamos a seguir teniendo. Por lo tanto, cuando hay problemas que los políticos no saben o no quieren resolver, ¿quién los puede resolver? La familia, como tantos otros. De otra manera. Yo creo que las revoluciones en el siglo XXI no se van a hacer de arriba a abajo, es decir, conquistando el poder para con la fuerza del boletín oficial del Estado cambiar la sociedad, sino de abajo arriba, conquistando las cabezas y los corazones para formar mayorías que puedan de verdad influir en los poderes. Y aquí es muy difícil porque, como os dije antes, el poder real que está operativo en el planeta Tierra en estos momentos es el dinero. Los políticos pintan bastante poco. El mercado tiene una fuerza desde el año 89 y una universalidad en el mundo financiero que impera sobre los gobiernos. Aquí todo el mundo es responsable de lo que hace, obviamente, pero digamos que en general no es que un político muy malo quiera corromper a la sociedad, sino que un político mira la ventana de Overton y dice esto es lo que puedo intentar comprar y vender, y en la ventana de Overton está lo que los que tienen dinero han creado a través de su control de los medios de comunicación, de la producción de los telefilms de Netflix, de las películas de Hollywood, de la enseñanza en las universidades y de lo que se publica como mentalidad común. Y el político compra eso que ya los poderes fácticos han colocado en el mercado. Por ejemplo, en materia de sexualidad es evidente. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan obsesionada por la sexualidad? Bueno, para empezar, porque los humanos somos todos sexuales y nos gusta el sexo, pero eso desde siempre. Pero es que además ahora el sexo se ha convertido en un mercado. La reproducción. Que no queremos tener hijos, anticoncepción, aborto. Que queremos tener reproducción asistida.
hasta eso tan íntimo que era la posibilidad de ser padres o madres, o de no serlo, ya es un mercado que se nos ofrece. Y un mercado muy poderoso. El sexo digital, la gente liga ya a través de las páginas tipo Tinder, consume sexo con la pornografía, se educa sexualmente viendo porno. La moda, la cirugía estética, ese deseo de tener cuerpos disponibles y atractivos, incluso a los 90 años en el mercado. Eso hay que pagarlo. Cosmética, lo que queráis. Entonces, la fuerza del dinero para banalizar el cuerpo humano y la sexualidad es impresionante. Yo, cuando empecé a estudiar, acercarme un poco al tema de la pornografía, aprendiendo de gente como Jorge, me preguntaba por qué hay tanta pornografía gratis en Internet. Porque que haya de pago se entiende, es un mercado. Y viendo un reportaje americano, el dueño de una de las páginas, bueno, uno de los dueños y gestores de una de las páginas porno que por lo visto más factura en el mundo, que no voy a hacer ese gusto ni de decir el nombre, solo faltaba que me hiciese publicidad, daba una explicación que me convenció, era muy llana la explicación. Pero decía, claro, es que a nosotros nos interesa que los chicos, cuando lleguen a tener la primera tarjeta de crédito, sean ya nuestros clientes. O sea, les damos productos gratis cuando todavía son pequeñitos, para que cuando empiecen a manejar la tarjeta de crédito, sobre la parte yankee, ¿no? Ya sean clientes que estén dispuestos a pagar por lo que haga falta. Entonces van creando un mercado. Es un mercado. Y como además es un producto goloso, pues supongo que no será difícil que haya mercado. Eso es de una fuerza hoy día en el planeta Tierra. Cuando se ven cifras, yo las tengo en la cabeza, ¿no? Pero de lo que factura la pornografía online es el mayor negocio que existe en Internet. Esta semana he visto un informe americano sobre las proyecciones del consumo de sexo a través de la inteligencia artificial. Ya hablaban de cifras de 8.000 millones de dólares. O sea, era una proyección, era todavía muy peor, que todavía casi no está disponible la inteligencia artificial y el negocio del sexo, la inteligencia artificial ya está diseñado y empezando a ponerse en marcha. ¿No? Pues esto es lo que hay que saber. Y por lo tanto, hoy día corresponde, entiendo yo, a las familias, al que le preocupe esto en términos de moral, de salud, de respeto a la mujer, de evitar violencias sexuales, de facilitar una vida amorosa basada en el respeto al propio cuerpo y al cuerpo de la persona amada, exige que eduquemos a las nuevas generaciones y a nosotros mismos, porque lo que, como decía que el santo español, lo que mancha a un niño mancha a un viejo, aquí cualquiera podemos hacer de todo, ¿no? Hay que educarse para saber que esto existe, que es muy tentador, que antes o después a todos nos va a tentar en algún momento, ¿no? Pero que, como dice el libro de Jorge, del porno se puede salir. Y a mí me encantaría que mis nietos sepan lo que es el porno porque se lo cuenten mis hijos, porque lo vean con ellos, que les avisen de que se lo van a encontrar. Yo siempre digo de manera gráfica, cuando hablo con padres de familia, que en el momento que le demos este aparatito a un hijo, tiene que ser ya un experto en sexualidad. Un experto. Porque aquí está toda la mierda del universo. Toda. Y es atractiva. Cuando los chicos tienen que saber que les va a traer. Y que tienen que saber a qué merece la pena decir que sí y a qué merece la pena decir que no. Y que cuando decimos que sí, a lo que no merece la pena decir que sí, lo que hay que decir es metido la pata, tengo que rectificar. Por eso yo siempre he defendido, que la vida me lo ha enseñado, que una buena educación sexual tiene dos componentes que tienen que ir juntos porque cualquiera de ellos por separado no funciona. El primero es tener ideas muy claras sobre qué es la sexualidad, las implicaciones de nuestro cuerpo en nuestra personalidad, de nuestra sexualidad, nuestra capacidad de amar. Ideas claras sobre la sexualidad y sobre la moral, sobre la ética sexual. Y un segundo componente que es igual de imprescindible, que es amar la propia libertad. Porque solo el que ama su libertad sabe que cuando mete la pata lo que hay que hacer es sacarla, porque no somos nuestras meteduras de pata. Qué importante es explicarle eso a nuestros hijos, yo a mis nietos.
porque estoy seguro de que van a meter la pata alguna vez, pero que no mucho, pero la van a meter como yo. Y cuando hay que saber, tú no eres tus meteduras de pata, no eres tus errores, eres algo muchísimo más valioso que todo eso. Y por lo tanto, sí, como dicen ellos, si la cagas, sácala. Y si necesitas ayuda, contacta con darle una multa, porque a veces hace falta ayuda para sacar la pata que se mete, no pasa nada. Por eso siempre hay razones para la esperanza. Yo creo que eso es muy importante, porque esto forma parte de nuestro mundo, formará parte del mundo de vuestros hijos y de mis nietos, por supuesto. Y si son normales, les tentará, pues, por supuesto. Y tienen que saber administrarlo. Y qué bueno es que tengan confianza con sus padres para hablar de estas cosas cuando les sienten y les pasen a partir de los 8 o 9 años, como esperéis a los 15 para hablar, vais fastidiados. Porque si su padre habla con él, o su madre con ella, de todo este mundillo, tendrán confianza para hablar con sus padres cuando les agobie este mundillo. Y si los padres no hablan de ello, los niños estarán más cortados, que su padre no sabe de qué va esto del sexo, no se ha enterado. Por lo tanto, hay que adelantarse a hablar, a explicar lo bueno y lo malo, lo tentador y lo poco satisfactorio, lo que merece la pena y lo que no merece la pena, y que somos libres y no hay que tener miedo ni siquiera a nuestros errores. Si lográsemos que en las familias se transmitiese un sano aprecio a la sexualidad, al cuerpo propio y de los demás, y enseñásemos a educar el cuerpo para amar de verdad, vinculándolo a un proyecto de felicidad, no a un código de prohibiciones y de maldiciones, iríamos recreando en la sociedad civil el clima que hará que un día los políticos, las empresas y los tecnólogos encuentren y busquen de verdad la implementación de medidas que puedan poner también un coto general de carácter jurídico y tecnológico al consumo masivo de pornografía, que en este momento es un problema de salud pública de carácter absolutamente general. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias también, Benigno Blanco, gracias Jorge, y vamos a abrir ahora un coloquio con todos ustedes, con todos vosotros. El tren sale a las 9:30, con lo cual yo creo que podemos, hasta las 10 menos cuarto, a las 10 podemos estar aquí en el coloquio. Yo no sé, Pedro o Luis, o si ese micrófono finalmente funciona para poder acercárselo al respetable, como se dice en términos deportivos, y que empecéis a formular vuestras preguntas. Yo sé que la primera siempre cuesta un poquito, pero luego no hay manera de cortar. A ver, ¿quién se atreve con la primera pregunta? A ver, Joseba, por favor. Sí, pero tampoco nos lo creemos, yo porque lo he visto, ¿no? Pero, sí. Pues venga, ahí va, muchas gracias, buenas tardes. Entonces, claro, cuando Benigno has dicho que 8 años, 9 años, es que con 9 años hacen la primera comunión. No todos, los que la hacen. En este caso, mi nieta ha hecho la primera comunión. Yo no sé si sus padres se pueden imaginar, que tienen 43 años, que esa niña no tiene móvil todavía, pero bueno, lo tendrán los de su colegio todavía. Bueno, ¿cómo es eso? O sea, hay que ser un experto cuando se les da ya el móvil. ¿Cómo es eso? Hay que ir por delante. Todos tendemos a pensar, y sobre todo las mujeres, que sois más inocentes que los hombres, porque los hombres son unos bichos. Y vuestras niñas son unas virgencitas inocentes que no saben qué va esto. A lo mejor no. Claro, hay que ser prudentes. Hay que ir por delante por si acaso, no tener miedo. Hablarles, además, no en plan de meterles miedo, de asustarles, ¿no? Es decirles que desde muy pequeñito, además se lo decimos en otros terrenos, ¿no? Nuestra vida es cronológica, se hace en el tiempo. Tanto tenemos que educarnos en el tiempo, por eso te llevo al cole, por eso te llevo a la música o al deporte, para que vayas desarrollando tus capacidades. Pues con tu cuerpo vas a ser capaz de amar, como papá y mamá, la abuela y la abuela. Y hay que aprender también a amar con el cuerpo. Eso es lo que la vieja sabiduría ética occidental llamaba la castidad, palabra liviana. Pero que
personas que aprender a amar con el cuerpo, educarnos para ello. Y eso tiene sus dificultades, como tienes dificultades estudiar y aprovechar el tiempo y tratar bien a la abuelita y no pegarle al gordito de clase. Pues sí, todo tiene sus dificultades y exige que nos eduquemos para ello, pero no pasa nada. Y así hay que decirles que podrán ser muy felices. Y por lo tanto hay que ir por delante de su desarrollo psicofísico para explicarles, a ser posible, antes lo que van a sentir. Pero no dando clases, porque en familia no se educa con conferencias como esta, se educa comentando la vida. En la familia se ven embarazos, abortos, noviazgos, desarrollos corporales, adolescencias, pues en vez de hablar de eso tampoco hay que inventar nada especial, con normalidad. Y de paso ir advirtiéndoles los peligros. Igual que le decimos, ten cuidado con los extraños que le quieran dar caramelos gratis, juguetes, pues hay que decirles de cuidado con el porno, que es una borrada que existe ahí, que hay gente que la coge y que hace mucho daño a las chicas y a los chicos. Ten cuidado, y si alguna vez te llama la atención, dímelo. Bueno, no sé, que depende, cada uno sabe cómo hablar a las personas a las que quiere. Pero mejor ir por delante. Porque es siempre difícil saber cuando hablas de estos temas con un niño que entiende. No entiende nada. Pero tiene un gran valor, que es que sabe que puede hablar con mamá o con la abuela de este tema. Y bueno, una vez hablando de este tema en una conferencia, va a ser en Castilla y León, en Segovia, hace años. Me decía una mujer, yo le he escuchado a usted en un vídeo decir que tengo que hablar con las niñas. Dice, yo tengo dos niñas, 12 años, 8 o 9, ¿no? Dice, hay que hablarles de sexualidad. Yo nunca lo había hecho, cuando lo escuché a usted, un día me puse absolutamente colorada, pero la senté y les dije, voy a explicaros cómo se hace un niño. Y me decía, reacción de la mayor. Va, mamá, yo ya lo sabía. Reacción de la pequeña. Mamá, qué guarrería. Bueno, saben que puede hablar con mamá de eso. Y eso tiene un valor inmenso. Pues ahora que lo de cómo se hace un niño lo aprendí en los dibujos animados a los 3 años, a los 6 o 7 hay que hablarles del porno. Y repito, con toda normalidad, sin miedos y sin asustaros de nada. Si un día entráis en el móvil de vuestros niños o niñas y veis que ya han puesto teta, pedo, culo, tampoco te escandalizas, que se va a hacer. Explicarles que se puede poner el Museo del Louvre, por ejemplo. Y ya está. A ver, Jorge, tú eres el experto, ¿no? Museo del Louvre con V, por favor, porque con D es terrible. Profesor, creo que quería usted preguntar. Sí, da igual. Sí, yo creo que nos entendemos se oye bien sin micrófono y el profesor puede preguntar. Y luego había una pregunta por allí también. Sí. Pues yo creo que sin micrófono le escuchamos con mucha atención. Ah, vaya. O si no, le acerco el mío. Esto no es casual, esto de que los contrarrevolucionarios no podamos hablar. Yo quería, no se quede la espalda de todo el mundo, pero quería plantear una cuestión. A mí me parece que el trasfondo de todo esto, y voy a pedir a los ponentes que me den su opinión sobre lo que brevemente voy a exponer, no quiero ser otro ponente adicional. Pero a mí me parece que en el fondo de esta cuestión está la incultura dominante, que a veces incluso acepta enfatizar la importancia de la dignidad de las personas humanas, pero ha desconectado absolutamente ese valor importante, porque además los más ilustres instrumentos internacionales de derechos humanos como fundamento de todo, lo ha desconectado completamente del carácter sexual del ser humano y de la razón de ser de carácter sexual del ser humano, que no es otra que la procreación, el mantenimiento de la especie. Entonces, hay una banalización, como se ha dicho acertadamente, de todo lo relativo al sexo, que es catastrófico socialmente. Y una de cuyas consecuencias es esto. ¿Y por qué se resisten los gobiernos a poner coto a semejante indignidad, que son las muestras de pornografía, donde se cosifica al ser humano
hasta límites increíbles. Pues porque han desconectado completamente en esta cultura dominante el recto comportamiento humano, el orden sexual de la dignidad de la persona humana. No sé si están de acuerdo ustedes con esto que acabo de decir. Jorge y Benito. Jorge primero. Bueno, no es que esté de acuerdo, es que creo que cualquier palabra mía sobra después de todo este comentario. Sí, es evidente, yo creo que la cultura es la que es y está completamente, como ha dicho también hace unos minutos Benigno, pues el sexo es un producto más, ¿no? Igual que practicas pádel, pues practicas sexo a día de hoy como una cosa, como un producto, ¿no? Creo que eso es evidente y ahí es donde estamos. También a mí me parece, y en este sentido también nos gusta insistir en dar una vuelta, sobre todo en talleres con alumnos, con alumnas, que es, claro, si el placer es el rey, reina la pornografía. Entonces creo que también hay que hablar mucho de diferencia entre placer y felicidad hoy día, porque hay mucha confusión y encima pues parece que todo lo que sea placentero pues es bueno precisamente porque da placer, ¿no? Yo creo que son al final, yo creo que son cuestiones muy básicas que evidentemente están hoy día rotas, ¿no? Y es verdad como que cuesta mucho hablar de cosas que nos pueden parecer de gran sentido común, ¿no? Pero el mismo hecho de vincular amor con sexo, a nosotros, en dar una vuelta, a veces nos ponen caras de qué estás contando, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Bueno, creo que este es el mundo en el que estamos, son las batallas, en el fondo, pues también ideológicas, evidentemente, que hay que saber afrontar. Creo que la comunicación en este caso también es muy importante para saber decir lo que tienes que decir del mejor modo y que te entiendan el mayor número de personas posible. Y creo que ir poco a poco conquistando pequeños espacios de un modo o de otro, como puedas, ¿no? Desde luego, es difícil hoy día, esto lo decía lo leí creo que en el libro este que me parece muy bueno de Nadie nace en un cuerpo equivocado, de estos dos psicólogos de Oviedo, que explica muchas cosas de manera también con chispa y con humor y llega a decir pues precisamente esto, ¿no? Como puedes encontrarte, yo lo veo, a sexólogos, sexólogas hablando de sexo continuamente y que la palabra maternidad no sale por ningún lado, la palabra hijo, o sea, quiero decir, la reproducción, la procreación son palabras completamente bueno, que no aparecen, ¿no? No digo que aparezcan poco, es que no aparecen, ¿no? Entonces, claro, pues claramente estamos en una sociedad, pues en ese sentido, no ya enferma, sino realmente pues muy complicado, ¿no? Esto es lo que yo puedo aportar. Estoy completamente de acuerdo. En el fondo estamos viendo un proceso de deshumanización. El ser humano no se limita a tener sexo, sino que somos sexuados. Forma parte de nuestra identidad. Todos los miembros de la especie Homo sapiens somos o chicos o chicas, y no hay un tercer sexo. Puede haber malformaciones, por supuesto, genéticas, neurológicas, lo que se quiera. Todos somos XX o XY. Tanto para nosotros la sexualidad es constitutiva, es esencial. Yo no puedo separarme de mi sexualidad. Yo soy un varón desde que anuncio otro nacer y lo voy a ser hasta que me muera. Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, dentro de ciertos límites, tampoco son tantos, pero bueno. Pero yo soy un varón. Y mi mujer es una hembra. Y tanto cuando se nos valora la propia sexualidad dual y complementaria en masculino y femenino propia de la especie, nos están privando de la identidad humana, sin más. Pues tiene la palabra que tiene el tema sexual. No es un tema de pecados, más o menos, pero es otra dimensión. Es que nos estamos jugando la humanidad. Y volviendo a la línea de la influencia de los mercados a las que antes me refería, con esta mercantilización del cuerpo humano y de la sexualidad y de la reproducción, y con el avance de las técnicas de reproducción asistida
y las investigaciones que están haciendo para tener niños en laboratorio, o sea, que no tengan que pasar por el útero, que se está avanzando. Estamos preparando el negocio de la segunda mitad del siglo XXI, que es el transhumanismo, que es lo siguiente que nos viene. Todo ese negocio de la transformación digital o cibernética o híbrida entre biológico y artificial de la especie humana. Eso es muy jugoso también económicamente, ya empieza a ser un mercado que está ahí. Pero estas son las tendencias de nuestra época que luego se traducen en posturas ideológicas, propuestas normativas, indiferencia moral, pero el dinero, hasta ahora, por decirlo en términos un poco brutos, en materia de pecados sexuales estaba la naturaleza humana. Ahora está también la creación de mercados, y eso es muy fuerte, porque hoy día hay mucha potencia de fuego cultural y publicitaria y económica para ir creando los mercados antes incluso de que haya los productos que se van a vender en esos mercados. Para que cuando el producto llegue ya la demanda exista. Y eso es lo que estamos viviendo. Esto es un tema de muy honda trascendencia de la configuración de la vida en el siglo XXI. Pues tenemos que explicárselo a nuestros hijos para que no les pille por sorpresa, obviamente. Completamente de acuerdo, José Luis. Teníamos una pregunta solicitada ahí, no sé si hay micrófono, ¿no? Pero bueno, los oímos perfectamente. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, les felicito por la presentación. El tema es que, bueno, se me dio un poco el hilo. Bueno, lo que quería comentar es que me gustaría que en la sala hubiera habido más jóvenes, porque el tema es muy interesante. En este foro hemos tratado de temas muy elevados, muy etéreos, pero hoy es un tema muy práctico, muy tangible. O sea que, como he dicho, que hubiera habido más jóvenes. El problema es, efectivamente, es un tema que aquí es el tema de negocio económico, que da muchos beneficios la pornografía, es muy difícil de atajar. Y por otro lado, la verdad es que en la sociedad en la que vivimos, con los políticos que tenemos, que deberían de legislar de una forma mucho más eficiente y más efectiva, llevamos por el tema de cómo controlar la pornografía, no sé qué, un montón de tiempo, no se ha hecho absolutamente nada. Lo que han dicho de, bueno, el botón ese de confirmar, no sé qué, pero no se ha hecho prácticamente nada. Cuando tenemos políticos que son ejemplos, que todavía no han dimitido, que no solamente consumen pornografía, sino prostitución, la Jessica, no sé qué, no es igual, y son nuestros ejemplos, nuestros representantes, nuestro espejo en el que miramos, y al final no pasa nada. Eso, la pornografía, la prostitución, se trivializa, se banaliza, y son ejemplos para la sociedad y para la juventud, pues es muy difícil. No es una pregunta, es una reflexión, no sé qué opinan. Yo no sé si tenemos los políticos que merecemos o merecemos los políticos que tenemos. No, pero en esta vida creo que es muy importante dedicar 2 minutos a despotricar de todo el mundo y luego el resto del día a ver qué puedo hacer yo. Porque sí tenemos motivos de sobra para despotricar de lo que queramos, ¿no? Pero lo importante es qué puedo hacer yo para mejorar esta situación. Yo, que no sé poquito, pero bueno, algo puedo hacer. Si todos los que decimos estar preocupados por la familia, los niños, la juventud, la moral pública y tal, de verdad hiciésemos lo que está en nuestras manos hacer, no digo que vayamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero a lo mejor vamos mejorando. Jorge no para de dar charlas a jóvenes, institutos, etcétera, hablando de pornografía y de sexualidad. Yo no sé si va a cambiar el mundo, pero algo lo mejorará poquito. Y yo con mis nietos y con mis hijos, y algo creo que mejora el mundo, ¿no? Entonces yo creo que a la queja universal, no lo digo por usted, muy hispánicas, a los políticos, o del seleccionador nacional, si me dejas en la mejor selección, vamos en una tarde, ¿no? Pues eso, 2 minutos al día y el resto ver qué puedo hacer yo, porque todos podemos hacer mucho. Mi pequeña experiencia es que, y por eso valoro una mesa redonda como esta, es que el poder más grande que tenemos los seres humanos es el poder de hablar. Porque cuando hablamos entramos en el interior de la cabeza y el corazón de que nos escuchan. Y entramos con capacidad de formatear. Por
eso cuando una abuela habla con su nieto, un padre con su hijo, un profesor con sus alumnos, un marido con la mujer, el novio con la novia. Eso es un poder revolucionario. Si somos capaces de hablar bien de las cosas buenas. Porque hablar mal de las malas no sirve para nada, sirve para romper la tripa de la gente y ya está. Hablar bien de eso. Usar nuestra capacidad de hablar para colocar el bien en la cabeza y el corazón del que nos escucha. Eso es un poder revolucionario. Y eso está al alcance de todo el mundo, salvo que seamos mudos. Todos podemos hacerlo. No hay que ser ni diputado, ni presidente del gobierno, ni papa. Cualquiera lo podemos hacer. Y la segunda, que creo que es muy importante, sobre todo con los jóvenes, según mi experiencia, es que nos vean felices intentando vivir como les decimos a ellos que merece la pena vivir. Porque todos los seres humanos quieren ser felices. Y cuando les atrae la gente feliz es inevitable. Y la gente coñazo no. Cuando hay que demostrarles que somos felices viviendo, como les decimos a ellos, que compensa. No, por favor. Es que me enrollo mucho. No, está muy bien. Por supuesto, es muy interesante. Ya que vamos a escuchar también la reflexión de Jorge y tenemos una última pregunta enseguida por ahí, Jorge. No, yo simplemente matizar un poco su comentario también, en el sentido de, bueno, yo por lo que conozco de la parte técnica de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que son los tres organismos que han estado durante 2 años, quizás se hubiera hecho más rápido, se hubiera hecho mejor, pero han desarrollado un sistema de verificación que de hecho se está implantando, se ha tomado como piloto en Europa, se ha elegido este sistema español, no sé cómo lo han conseguido, pero bueno, se ha probado ya en la mayor web de contenidos de pornografía en España, que está en Asturias, que ya han multado a esa compañía con una buena multa hace unos años, hace un par de años, o hace año y medio. O sea, cosas se están haciendo. A lo mejor tarda, a lo mejor luego no se consigue, pero sí me consta que, en fin, que no es solo palabrería, o sea, que ha habido, yo he estado en reuniones con ellos, en fin, se ha trabajado este tema. Y bueno, lo digo porque conozco mucho a la que fue hasta la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos, que se llama Mar España, y que ahora está jubilada y está, bueno, se ha convertido en una activista de protección del menor en el entorno digital y lo sé un poco por esas conversaciones y en fin, que algo sí que se está haciendo, creo. Pues tenemos una última pregunta, por favor. Muchas gracias. Gracias por la conferencia y yo quería, pues, no sé, comentar y preguntar. Próximamente ChatGPT, que es pues este modelo de inteligencia artificial basado principalmente como un procesador de lenguaje, va a empezar a permitir charlas abiertamente erótico-pornográficas. Esto implica que pues se da, pienso yo, un salto más allá de simplemente, es decir, la pornografía en el sentido de humanos haciendo cosas que no deberían hacerse, sino que estamos hablando de una máquina que va a interactuar con una persona y que pues evidentemente, teniendo en cuenta que no se sabe todavía cuáles pueden ser los límites de este tipo de tecnologías, pues no se sabe qué vaya a suceder. Esto que lo estaba pensando en relación con la deshumanización que usted comentaba y pues el problema de dejar a un lado la dignidad humana que el profesor López Muñiz comentaba. Pero mi pregunta es, no sé, o más bien, ¿cuál es su opinión? Sé que cuando se regula tarde, cuando ya las cosas están muy avanzadas, pero ya no solo, digamos, que pensando en los menores, sino pensando en la sociedad como un todo en el que ya, es decir, estamos hablando de este tipo de cuestiones entre máquinas y personas, no sé, es decir, ¿ven ustedes una posibilidad de parar esto más pronto que tarde? Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Jorge. A ver, yo creo que como todo, la inteligencia artificial, ya hemos dicho antes que en todos los sectores está avanzando y está adentrándose.
de una manera o de otra, ¿no? Y con la pornografía es preocupante porque precisamente no solamente ChatGPT, aunque han dicho que deben ser perfiles verificados de adultos, pero bueno, eso ya sabemos que luego no es tan fácil de verificar, sino también otra serie de aplicaciones tipo réplica, tipo carácter, que son bastante usadas por los jóvenes, donde te venden que ten conversaciones con la persona que siempre está contigo, ¿no? Y es muy tentador porque es verdad que al final no son máquinas, pero parece que sienten, parece que te quieren, parece que siempre están ahí y parece que te entienden mejor que nadie, ¿no? Y siempre son cordiales, afables y maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es un problema porque cualquier adolescente o joven que empiece a usar eso, pues al final, aunque puedan estar más o menos limitado el contenido sexual, pues también depende de la habilidad de cada chico, de cada chica para decir lo que realmente quiere decir y, en fin, que el peligro está ahí, por supuesto. Yo creo que nada, me parece que es una oportunidad más, un reto más de educativo que hay que saber llevar, que hay que saber gestionar y hacer ver claramente que por mucha inteligencia artificial, pues lo que siempre va a ser mejor es el contacto personal, evidentemente, ¿no? Y eso hay que saber pues, explicarlo, ejemplificarlo, pero bueno, que desde luego las ofertas de todo tipo, no ya sexuales, sino, bueno, pues ahora también hay un grave problema con los terapeutas, ¿no? Los psicólogos, porque es verdad que ya un estudio que salió en Estados Unidos reciente, el 30% de los que acudían a psicólogos, entre comillas, de verdad, pues ya dicen, bueno, si es que ya acudo a ChatGPT porque poco a poco me va conociendo y me va diciendo las mismas cosas que me diría el psicólogo al que estoy pagando 80 euros por sesión, ¿no? Además. Entonces, bueno, pues ya poco a poco dices hasta qué punto el terapeuta, bueno, pues lo tendrá que currar más, tendrá que ser un poco más profesional, pero es verdad que al final esa empatía, esa cercanía, pues no te la da nunca una máquina, pero parece que te la da. Y creo que eso es importante, ¿no? Lo virtual siempre está mejor envuelto, es mucho más atractivo, pero el producto personal siempre va a ser presencial, siempre va a ser mejor, ¿no? Pero claro, creo que estamos en una época en la que hay que currarse mucho más esa presencialidad, o sea, hay que saber acompañar mejor, hay que saber relacionarse mejor, hay que ser más atractivo con nuestros hijos a la hora de organizar cualquier actividad, pues porque si no va a ser mucho mejor lo que cualquier cosa virtual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante. El producto humano siempre es mejor, pero el envoltorio, el marketing, siempre es mucho más complicado que sea mejor, porque también hay mucha gente que sabe mucho de marketing para vendernos mucho mejor esos productos que a lo mejor no son tan completos como los propiamente humanos, pero muy atractivos, ¿no? Terminamos. Yo no tengo nada que decir. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a los dos magníficos ponentes, a Jorge Gutiérrez y a Benigno Blanco, por supuesto, gracias a todos vosotros. Permitidme que os tutee, pese a vuestra sapiencia, ¿no? Y a vuestras capacidades, pero os tuteo con mucho cariño. Gracias a Pedro Pablo, que es el organizador de estas jornadas, y gracias, bueno, pues al Foro Sociedad Civil y Política, a la Universidad de Valladolid que nos acoge. Yo he pagado la mensualidad de mi hija este mes. Y bueno, gracias también como entidades colaboradoras al Ayuntamiento de Valladolid y a la Fundación Escola, que tiene un acto muy importante de aniversario el próximo lunes también aquí en Valladolid. Gracias a todos y bueno, pues que seáis muy felices.